Dios lo bendiga en esta noche. Gloria a Jesús. Mi nombre es el evangelista José Pacheco. Gloria a Jesús, y quiero traer una palabra de reflexión a todo aquel que está escuchando. Persevero en la iglesia que pastorea Raquel Colón en Racine, Wisconsin, C2517 Street, Racine, Wisconsin. La iglesia se llama la Iglesia Evangélica Pentecostal Alarma. Gloria a Jesús, y ahí estamos a tus órdenes. Nuestro servicio, Gloria a Jesús, son los martes a las 7 p.m., los jueves a las 7 p.m., son de estudios, y los domingos. Los domingos es de adoración, de alabanza a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Estaremos tratando de traer este tema de reflexión. Lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Y esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, verso 8, que lo vamos a estar leyendo rápidamente. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no los pies tan solamente, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino de lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Gloria a Jesús. La palabra del Señor, gloria a Jesús. Jesús hablando, gloria al nombre de Jesús en los discípulos. Esto en el capítulo 13, gloria a Jesús, antes de que se llevara a cabo la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora no había llegado todavía para que pasase del mundo al Padre, como había mandado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los 12 discípulos que le había escogido, gloria al nombre de Jesús, los enseñó, los guió, los dirigió, gloria al nombre de Jesús, aprendieron de Jesús por los 3 años de ministerio de Jesús. Los discípulos seguían a Jesús, aprendieron de él, gloria al nombre de Jesús, sabían, gloria a Jesús, ya Jesús le había hablado a sus discípulos, gloria a Dios, de que tarde o que temprano, gloria a Jesús, le iba a llegar su hora de partir de este mundo, que solamente él vino con un propósito de salvar al pueblo, gloria a Dios, de morir por sus pecados de una vez y para siempre, y no tan solamente por el pueblo, gloria a Jesús de Israel, sino también por el gentil, gloria al nombre de Jesús. Jesús dio su vida por toda la humanidad, gloria, de una vez y por todo y para siempre. La palabra del Señor dice, respondiendo a Jesús le dijo, en el capítulo 13, verso 7, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Gloria a Dios. Y muchas personas actualmente hoy día, gloria a Jesús, cristianas, gloria a Jesús, y no cristianas, no entienden el plan de Dios, no entienden los propósitos de Dios, se turban en el camino. Gloria al nombre del Señor. A veces, gloria a Jesús, se levantan las tormentas, se levantan las batallas, se levantan, gloria a Jesús, el enemigo con los ríos, gloria a Dios, y a veces no entiende lo que está sucediendo con su vida. Gloria a Jesús. No entienden que Dios tiene el control, no entienden que Dios tiene todos los propósitos, están en sus manos. Una hoja de un árbol no se cae sino por la voluntad de Dios, y tenemos que entender que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Gloria a Jesús, que Dios tiene el control de tu vida, que Dios tiene el control de tu ser entero, gloria a Jesús. Así que Dios tiene el control aún de tu familia, Dios tiene el control de todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Él tiene el control. No está descontrolado el mundo. El mundo, gloria a Dios, tiene el libre albedrío de escoger, de amar a Dios, de buscar a Dios o de rechazar a Dios. Es el libre albedrío de todo ser humano de escoger una vez y por todas, de servir a Dios o no servir a Dios. Voluntariamente. Pero Dios quiere que verdaderamente el ser humano entienda, gloria a Jesús, que Jesús vino a salvarlos de sus pecados. Vino a morir por ellos una vez por todas. Vino para que ellos fueran salvos. Gloria al nombre de Jesús. Entendemos, gloria a Jesús, la palabra del Señor en este texto bíblico. Gloria a Jesús, que muchas personas no entienden el plan de Dios con ellos. No entienden, las familias no entienden, los jóvenes no entienden, los adultos no entienden. Alabado a Dios, no entienden, gloria a Jesús, el plan de Dios con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Y alabado a Dios. Y cuando se levantan las tormentas, gloria a Jesús,
piensan, gloria a Jesús, Dios, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Dónde está Dios que ahora no me escucha cuando Él clamo? Gloria a Jesús. ¿Dónde está Dios que, gloria a Jesús, se turban en el camino, como en cierta ocasión en el capítulo 14 de Juan? Los discípulos se turbaron, estaban, gloria a Jesús, turbados. Sabían, gloria a Jesús, que Jesucristo le había hablado en el trayecto de su camino de ministerio. Jesucristo le había dicho a los discípulos que Él iba a partir y que en su momento le estaba llegando. En el capítulo 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, los discípulos se estaban turbando. Los discípulos estaban tristes. Sabían que Jesús, el tiempo de Jesús, el tiempo definido de Jesús, ya se le estaba acercando, ya se estaba llegando, ya Jesús tenía que dejarlos, ya Jesús tenía que partir de ellos. Entonces, gloria a Jesús, los discípulos comenzaron a sentirse tristes. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús le había hablado del camino. Él dijo en el capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Entonces Jesús le había hablado a los discípulos el plan de Él, el camino, de cómo llegar al cielo, de cómo ir hacia el Padre. Gloria al nombre de Jesús, pero tenía que ser por medio de Jesucristo. Tú que me estás escuchando, oyente que me estás escuchando, tú tienes que entender que para llegar hacia Dios, hacia el cielo, hacia aquellos lugares celestiales, hacia aquellas moradas celestiales, es por medio de Jesucristo. No hay otro medio para llegar al cielo, sino es por medio de Jesús. O sea, que para yo poder llegar al cielo, yo tengo que reconocer a Jesucristo, aquel que Dios envió a morir por nosotros a la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre por mis pecados, se llama Jesucristo. Yo tengo que reconocer ese sacrificio vicario en la cruz del Calvario, reconocer que Él murió por mis pecados, por mi vida, para que yo fuera salvo. Ahora, para yo poder ser salvo, yo tengo que creer en Jesucristo. Yo tengo que creer en el sacrificio de Él. Yo tengo que creer en lo que Él ha hecho por mí. Gloria a Jesús. En sentirme agradecido de lo que Él ha hecho por mí. De sentirme agradecido de que Él es el único que me puede ser salvar. Así que tú tienes que entender, gloria al nombre de Jesús, que de una forma u otra, Dios, no hay otro camino que se llama Jesucristo. El único camino para llegar al cielo ante Dios Padre se llama Jesucristo. Había una duda, había una confusión entre los discípulos, porque entonces el apóstol Tomás le dice al Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Sabiendo que ya Jesús le había hablado a los discípulos, gloria a Jesús, el camino. Tomás casi no se encontraba mucho en las reuniones donde se encontraba Jesús con sus demás discípulos. Por tanto, Tomás, gloria a Jesús, siempre había una duda en Tomás, gloria a Jesús, por no haber estado siempre pendiente en el momento de la reunión de Jesús con sus discípulos, mientras Él le hablaba. Ahora Tomás le hace una pregunta a Jesús. No sabemos el camino, ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo quiero decirte que si tú no sabes el camino, gloria a Jesús, hoy lo vas a escuchar. Hoy vas a entender que el camino se llama Jesús. Él lo dice, búscalo. En el capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino. Le dijo a los discípulos, a Tomás y a los discípulos que estaban con él, le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. La verdad es Jesús. No hay otro en el cual hay verdad, sino en Jesucristo. No hay ninguna religión que no, gloria a Jesús, que no predique a Jesucristo. No hay ninguna religión, a Dios, aleluya, religión que no predique, que hable de Jesús, que Él es el camino. Jesús es el único, déjame decirte, el único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo. Le dijo Jesús, yo soy el camino. Si me conocéis, también mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sí, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
gloria a Jesús, cree que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Entonces entendemos, gloria a Jesús. Aleluya. Lo que tú no entiendes que estás pasando hoy día en tu vida, lo vas a entender después. Vas a entender que hay un plan de Dios con tu vida. Y el plan de Dios con tu vida es de escogerte a ti. De que tú puedas entender que por medio de Jesús puedes ser salvo tú y toda tu casa. En Hechos capítulo 16, verso 31 lo dice claro. Dice, aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces cuando tú te apoderas de esa promesa, cuando tú crees en esa promesa, que es la palabra de Dios, vas a entender que no solamente tú vas a ser salvo, sino que los tuyos, mientras tú estás como lumbrera en tu hogar, como un faro de luz en tu casa, los que están a tu alrededor de tu familia, mientras tú vas alumbrando tu familia, tú vas a entender, gloria a Jesús, que por medio de tu testimonio, que por medio de la búsqueda tuya, buscando a Dios, por medio de buscar el Señor en oración y ayuno, y orar por tu familia, por medio de ti, tu familia puede ser salva. Tu familia puede ser restaurada, tu familia puede ser libertada. Así que, gloria a Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que tienes que entender es que Dios tiene un propósito contigo y con tu familia. El enemigo quiere destruir tu vida. Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino, sino a matar, a hurtar y a destruir. El ladrón se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Satanás quiere destruir tu hogar. Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere destruir a todos los tuyos. Pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a salvarte. Jesucristo vino a perdonarte, a levantarte. Gloria a Jesús. No importa las circunstancias en que te encuentres en este momento. Yo quiero decirte que Él es el camino. Él es el que te puede fortalecer. Él es el que te puede restaurar. Él es el que te puede levantar. Así que Jesucristo es la única solución. La única solución para la familia. La única solución para los matrimonios. La única solución para ti, joven, dama, caballero que escuchas. Es el único que puede ayudarte. Él dice en su palabra, clama a mí. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Clama ahora. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Lo vas a entender después. Vas a ver el propósito de Dios, que es grande contigo, con tu familia. Así que, escucha este mensaje de reflexión, haz lo tuyo. Alabado Dios. Haz lo tuyo y riégalo a los demás. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.